Oh, este es el programa Spanish, SBS Spanish, ¿cierto? SBS en español. Después va para aquí abajo, para arriba, préndelo. Estás escuchando SBS en español. SBS, a world of difference. Tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional Wurundjeri, Gonzalo Aguirre Gómez Corta. En SBS Spanish Siempre dan las tierras tradicional a Gungandari, y ¿cómo que se llaman los aborígenes? reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes, situación política y social allí, sobre todo tras el decreto del estado de conmoción exterior por el que se ha intensificado la presión sobre español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es jueves 8 de enero del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional Estados Unidos, sobre el crudo venezolano. Y también hoy tendremos la crónica desde Venezuela para saber cómo evoluciona la situación política y social allí, sobre todo tras el decreto del estado de conmoción exterior por el que se ha intensificado la presión sobre los periodistas y también sobre ciudadanos que apoyen la intervención estadounidense en el país. Nuestro corresponsal en Caracas nos dará además los últimos detalles de cómo se está organizando la transición de poder en el núcleo chavista y los movimientos de la oposición. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta. La oposición federal afirma que el primer ministro tiene la unidad necesaria para convocar una comisión real sobre el atentado de Bondi. Posibilidad de una prohibición total de fuegos en Victoria ante el aumento de las temperaturas. Crece la tensión tras la captura de Estados Unidos de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte. Estos son los titulares de este jueves 8 de enero de 2026. Yo quiero decir que esto es noticia australiana, español, latinoamericano, español de España, latinoamericano y Australia mezclado, noticias. Tras una reunión con líderes de la comunidad judía en Sunshine Coast, ha afirmado que el primer ministro Anthony Albanese debe escuchar a los expertos en seguridad y a las víctimas para garantizar la seguridad nacional. There is unity across Australia in calling for this Commonwealth War. Hay unidad en toda Australia al solicitar esta comisión real de la Commonwealth y el primer ministro pidió unidad. Lleva pidiéndola desde el 14 de diciembre. Realmente tiene unidad de propósito y un mensaje unificado al convocar esta comisión real de la Commonwealth esta semana. Vimos a miembros de alto rango de la comunidad de defensa, inteligencia y seguridad dar un paso al frente. Eran palabras de Susan Lee. Mientras tanto, sigue la alerta por incendios en buena parte del país por la ola de calor. Las autoridades afirman una prohibición total de actividades que incluyan el uso de fuego en todo el estado de Victoria de cara a mañana viernes. Partes del estado, en particular la zona norte, el noreste y el centro norte, están experimentando una ola de calor extrema y el consiguiente peligro de incendios. David Nugent, del Centro de Control Estatal, afirma que el peligro parece extenderse rápido. Mañana será especialmente difícil si hay incendios. Las altas temperaturas y las tormentas eléctricas pronosticadas en la zona este del estado, muchas de las cuales producirán rayos que podrían provocar más incendios, serán un desafío para nosotros. Esto ha dicho el portavoz del Centro de Control Estatal. Los bomberos están combatiendo actualmente 2 incendios forestales importantes en el estado, con equipos de tierra y aeronaves involucrados. Uno se encuentra en Longwood, entre Yarrowou y Seymour, en el norte del estado.
donde se ha indicado además a los residentes que abandonen el lugar inmediatamente. Este incendio ha obligado al cierre de la autopista Hume. El otro se encuentra en Mount Lawson, en la frontera con Nueva Gales del Sur. Y seguimos con la ola de calor o de frío, porque un nuevo estudio ha descubierto que 1 de cada 15 visitas a urgencias hospitalarias en Canberra puede atribuirse al calor o al frío extremo. La investigación de la Universidad Nacional Australiana indica que a medida que se agraven los efectos del cambio climático, los días extremadamente calurosos, en particular, se convertirán en un factor de riesgo más importante para las emergencias sanitarias. El estudio proyecta que los ingresos relacionados con el calor aumentarán al 2,7% de todas las consultas de urgencia entre 2040 y 2061, pero que los riesgos relacionados con el frío disminuirán. El autor principal del estudio, el doctor Michael Tong, afirma que nadie puede escapar de las consecuencias del cambio climático y el estudio demuestra que, por lo tanto, reducir las emisiones de carbono es clave. Y en noticias internacionales, Gran Bretaña ha revelado que brindó apoyo a Estados Unidos en la captura de uno de los 2 petroleros acusados de intentar evadir la prohibición de las exportaciones de petróleo venezolano y las sanciones impuestas a Irán. El petrolero, llamado Bella 1, con bandera rusa, fue incautado en el Atlántico Norte. Estados Unidos lo perseguía desde hacía 2 semanas. Ningún personal británico participó en el abordaje del buque, pero bases militares de Gran Bretaña, así como personal de la Armada y la Fuerza Aérea, participaron en otras partes de la operación. El secretario de Defensa británico, John Healey, afirma que la acción es vital para la paz y para la seguridad. The UK supported this action to achieve 3 objectives. La acción coercitiva de Estados Unidos se basó en sanciones contra Irán destinadas a impedir que Irán alimentara la inestabilidad mediante las ganancias de la venta ilegal de petróleo. Reino Unido apoyó esta acción para lograr 3 objetivos. Primero, hacer cumplir las sanciones contra Irán. Segundo, abordar la amenaza a la seguridad global que representa la expansión de la actividad marítima clandestina. Y tercero, reforzar la defensa y la seguridad del territorio británico en esta era de crecientes amenazas. Esto ha sostenido el secretario de Defensa británico. Por cierto, tenemos una última hora y es que Donald Trump ha invitado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una reunión a la Casa Blanca en medio de las tensiones tras la captura el fin de semana pasado de Nicolás Maduro. Iremos avanzando más y, por supuesto, pueden encontrar más detalles en la web de SBS. Y seguimos hablando de Estados Unidos, ya que afirma estar negociando activamente la compra de Groenlandia. El presidente Donald Trump ha vuelto a plantear la posibilidad de controlar la isla. Crece así el temor sobre si la participación de Estados Unidos en la operación militar en Venezuela puede servir de modelo o inspiración para la acción estadounidense en Groenlandia. La gran isla de 57.000 habitantes está controlada por Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que Trump considera que Groenlandia tiene una importancia estratégica clave. El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y China en la región ártica. Por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra. Esto ha afirmado la secretaria de prensa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadelpul, afirma que el futuro de Groenlandia lo deciden Dinamarca y su pueblo. Y Naciones Unidas, por su parte, aboga por la integridad territorial de los Estados miembros. Y más de Estados Unidos porque un agente de inmigración disparó mortalmente a una mujer durante una redada masiva de deportación en Minneapolis. El tiroteo ocurrió en una calle nevada mientras agentes federales intentaban despejar un vehículo que les bloqueaba el paso. El presidente Trump ha defendido
la actuación de la gente en sus redes sociales, mientras que líderes locales condenan el uso de la fuerza por ser innecesario. Un testigo informó que filmó el traslado del cuerpo de la víctima a una ambulancia y enfatizó que, incluso siendo conservador, considera inaceptables las acciones de la gente. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, describe el tiroteo como totalmente evitable e insta a la gente a manifestarse pacíficamente. I have a very simple message. Tengo un mensaje muy simple. No necesitamos más ayuda del gobierno federal de Donald Trump y Kristi Noem. Ya han hecho suficiente. Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump representan una amenaza para nuestra seguridad pública. Alguien iba a salir lastimado y sucedió ayer. Dije exactamente lo que estamos viendo. Son las consecuencias de una gobernanza diseñada para generar miedo, titulares y conflicto. Esto ha comentado el gobernador de Minnesota. Y pasamos a Ucrania, porque Kiev ha instado a Chipre a aprovechar su presidencia rotatoria de la Unión Europea para impulsar las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la organización. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó Chipre para celebrar la toma de posesión oficial de la presidencia. Ha afirmado que Ucrania merece tener lo que casi todos los demás países europeos tienen. Every nation matters. Todas las naciones importan y todos los países libres de Europa merecen formar parte de nuestro hogar europeo común. Y eso es lo que hace que Europa sea estable y pacífica. Ucrania también merece ser parte igualitaria de nuestro hogar europeo común y esperamos que su presidencia sea productiva para impulsarnos en este camino. Esto, ha comentado Zelensky, que también ha aprovechado su discurso para pedir sanciones más severas contra Rusia, afirmando que Moscú no puede utilizar cada dólar que pierde para alimentar su agresión. Y vamos a Asia, donde un portavoz del gobierno camboyano afirma haber extraditado a China a un empresario multimillonario acusado de orquestar una vasta estafa de criptomonedas. El detenido está acusado de idear una estafa que atrajo a trabajadores víctimas de trata a campos de trabajos forzados para defraudar a personas de todo el mundo. El 6 de enero, Chen Xi se encontraba entre los 3 ciudadanos chinos arrestados tras una investigación de 3 meses sobre delincuencia transnacional. El Departamento de Estado de Tesoro de Estados Unidos incautó cerca de 21.000 millones de dólares en bitcoins que supuestamente le pertenecían. Y en el tiempo para esta tarde, Perth estará mayormente soleado con 28 grados, Adelaide soleado y 39, Melbourne parcialmente nublado y 30, Hobart también parcialmente nublado y 30, Canberra mayormente soleado y 38, Sydney estará soleado con 33, Brisbane tendrá posibilidad de lluvias y 29 grados, Cairns lluvias y posibilidad de tormentas a última hora y 30 grados, Darwin lluvias y tormentas con 33 de máxima. Este fue el boletín de noticias de este jueves 8 de enero de 2026, pero no te vayas, que ahora comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español. Otro boletín de noticias mañana a la 1. Muy buenas tardes. Country. You'll hear como siempre, acompañarte durante este tramo de la tarde. Hoy es jueves 8 de enero y espero que estés teniendo un buen día. En nuestra edición de verano, la crisis en Venezuela sigue acaparando gran parte de la atención informativa, sobre todo después de que en las últimas horas Estados Unidos incautara más petroleros y afirmara que el bloqueo al petróleo venezolano está en vigor en cualquier parte del mundo. Analizaremos con un experto en política internacional el impacto en el tablero mundial del control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano. Te traeremos la crónica deportiva con lo último de la A-League, el Rally Dakar y el tenis, entre otros deportes. Pero primero, tras el ataque estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, las autoridades venezolanas decretaron un estado de conmoción exterior que fue publicado en la Gaceta Oficial.
El decreto incluye disposiciones que autorizan a los cuerpos de seguridad a buscar y detener a personas acusadas de promover o apoyar el ataque en un escenario marcado por controles policiales, restricciones en las comunicaciones y denuncias de detenciones. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en español. Toda esta situación en Venezuela coincide con los últimos anuncios de Washington sobre el control de las exportaciones de crudo venezolano y también medidas adicionales de presión económica, así como con movimientos y diferencias internas dentro del poder chavista y un replanteamiento de la estrategia de la oposición venezolana. Para conocer los últimos detalles y sobre cómo se está viviendo esta situación sobre el terreno, hablé esta mañana con nuestro corresponsal en Caracas. Estás escuchando SBS en español. Eugenio Martínez, corresponsal en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Esther, gracias por la llamada. Es una situación que la mejor forma de describirlo es decir que esto prácticamente es un proceso de un día a la vez, porque hay bastante incertidumbre sobre los próximos pasos y la dinámica, la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Claro que sí. Bueno, vamos a ir desglosando todas estas cosas. Lo primero que te quería preguntar es por los datos finales, si hay verificados de los muertos que dejaron los bombardeos. Después, los bombardeos y la detención de Maduro el sábado por la noche. Lo último que he visto es que se habla de 55 militares muertos. ¿Qué nos puedes decir, Eugenio? Lamentablemente no hay un parte oficial de daños a infraestructuras ni de fallecidos civiles y militares. El único parte oficial viene del gobierno cubano, que anunció que habían fallecido 32 oficiales del ejército cubano que estaban encargados de la seguridad de Nicolás Maduro. De parte de ahora del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez no hay una información oficial concreta, más allá de un dato ofrecido por el ministro de Educación, que dijo que aproximadamente 80 personas, entre civiles y militares, habían fallecido en la operación de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero. Bueno, y desde ese momento ya se decretó la situación de conmoción exterior de forma oficial por parte del gobierno de Venezuela a las pocas horas del ataque y se ha publicado también ese decreto en una gaceta local con todos los artículos que incluye. Y quería comentar contigo, uno de los más llamativos es el artículo 5, que dice que los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender la búsqueda y captura de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? ¿Qué nos puedes contar? Lamentablemente este decreto lo que hace es aumentar la discrecionalidad, primero el poder de la presidencia de la República y después la discrecionalidad con la que actúan los cuerpos de seguridad del Estado. El decreto viene a formalizar, a legalizar una actuación que se viene repitiendo constantemente desde la elección presidencial del año 2024, donde los electores, testigos electorales de la oposición eran detenidos en función de la información que tenían en sus redes sociales y en sus servicios de mensajería. El decreto de conmoción exterior viene justamente a legalizar que los cuerpos de seguridad del Estado revisen y puedan detener a las personas en función de la información que tengan en sus teléfonos, y eso va desde videos sobre el ataque hasta compartir información en donde de alguna manera el oficial de seguridad que revisa el teléfono considere que se está vulnerando la honra de Nicolás Maduro o del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se sabe si ha habido detenciones en este sentido? Sí, en las últimas 48 horas, al menos 10 venezolanos, 10 civiles han sido detenidos por sus estados en WhatsApp, en el servicio de mensajería de WhatsApp. Y el día lunes 5 de enero, mientras se procedía a la instalación de un nuevo parlamento y posteriormente a la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, al menos 14 periodistas, todos ellos de agencias internacionales o trabajadores de
de agencias internacionales fueron detenidos por los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. La amplia mayoría de ellos estuvieron en interrogatorio policial por varias horas y al menos 2 de esos corresponsales fueron deportados del país. Bueno, tú eres venezolano, estás allí informando también. ¿Cuán seguro es para ti hacer tu trabajo? Es muy complicado. La dinámica entre la mayoría de los grupos es no andar solo en la calle. Esto aplica para periodistas y para gente común y corriente. Borrar toda la información o todas las conversaciones que puedan parecer sospechosas entre amigos, entre colegas, en grupos de WhatsApp. ¿Qué puede ser una conversación sospechosa en un servicio de mensajería? Debatir sobre si hubo una traición hacia Nicolás Maduro e identificar a personas o decir que un funcionario determinado fue el culpable de la traición a Maduro, o celebrar que Donald Trump ahora diga que tiene el control sobre el gobierno venezolano. En líneas generales, la paranoia se alimenta el día a día de los venezolanos, y eso justamente es lo que explica el contraste de las imágenes de celebración en los principales polos migratorios en la región, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Argentina, o Madrid, en España, cómo la imagen de los venezolanos celebrando en esas ciudades contrasta con lo que se ve en Caracas, en la capital de Venezuela. Un silencio prácticamente completo, absoluto en la ciudad, y una población que trata de públicamente no hablar sobre el tema, y si lo hace con mucho cuidado. ¿Hay más movimiento en las calles? Cuando hablamos contigo el domingo nos hablabas de que no había gente, obviamente todo el mundo estaba muy conmocionado y parecía un día de fiesta, decías, ¿no? ¿Ha cambiado eso algo? No ha cambiado significativamente. Hay un poco más de actividad comercial. Las colas que se veían en los comercios que estaban abiertos el día domingo han desaparecido en buena medida porque la situación económica en Venezuela, para poner rápidamente este contexto, se mueve entre el valor del dólar oficial que marca el Banco Central de Venezuela y el dólar que se consigue en el mercado paralelo. Para poner un ejemplo muy práctico, $200 en el mercado oficial, lo que equivale a $200 en el mercado oficial, en el mercado paralelo puede tener un valor de $64 por la distorsión, por la brecha cambiaria que hay en este momento. Justamente esa distorsión económica entre el costo del dólar oficial y lo que vale un dólar en el mercado negro, en el mercado paralelo, explica que buena parte de los venezolanos, aunque quisieran hacer compras de emergencia para tener víveres en sus hogares en caso de una emergencia, no puedan hacerlo. Bueno, y mientras tanto, sabemos lo último desde Washington es que acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos que prevé controlar, ha dicho, entre comillas, digo, indefinidamente, literalmente ha dicho así, controlar indefinidamente las exportaciones de crudo venezolano, y de hecho se acaban de incautar otros 2 petroleros rusos vinculados a Venezuela. Además, Donald Trump acaba de decir que Venezuela va a comprar exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos. ¿Ha habido allí alguna reacción a estos anuncios, Eugenio? Bueno, lo primero es que no hay detalle realmente de cómo va a ser en la aplicación práctica de todo lo que está diciendo Donald Trump que va a ocurrir con el mercado petrolero venezolano. Eso en primera instancia. Lo segundo es que la única respuesta oficial del gobierno de Delcy Rodríguez ha sido decir, a través de un comunicado de la industria petrolera venezolana, que se está negociando con el gobierno de Estados Unidos ampliar el trato que se tiene hasta este momento con la empresa petrolera estadounidense Chevron, para ampliar ese convenio de operación de Chevron en el país al resto de petroleras estadounidenses que quieran trabajar en Venezuela. Hay un contraste evidente, sí, y una diferencia significativa entre lo que dice Donald Trump que va a hacer y lo que está reconociendo hasta este punto el gobierno de Delcy Rodríguez. Bueno, como dices, Delcy Rodríguez ahora es la líder del gobierno, es la mandataria interina, que ha dicho estar dispuesta a trabajar conjuntamente con Estados Unidos. Después está su hermano, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea, y luego está, como podemos llamar, la tercera pieza del poder chavista, que es Diosdado Cabello, al cargo del Ministerio de Interior, y también Vladimir Padrino López, que es el jefe del Ejército. Y ellos han calificado cualquier negociación con Washington como una traición a la patria.
¿Cómo se perciben allí estas diferencias entre los poderes principales del gobierno y cuán profundas nos puedes contar que son o no? Esta es una situación inédita para los grupos que integran la coalición que gobierna Venezuela. Me explico brevemente. Durante mucho tiempo, los gobiernos de Hugo Chávez, los distintos grupos civiles, militares y económicos se acostumbraron a que Hugo Chávez ponía orden entre las disputas internas de esos grupos. Posteriormente, Nicolás Maduro, que fue escogido a dedo por Hugo Chávez para sustituirlo en la presidencia, tenía esa capacidad de incidencia sobre todos los grupos para poner orden entre ellos. Esta es la primera vez que la coalición que gobierna Venezuela no hay una figura de suficiente peso que pueda tener beligerancia sobre todos los grupos, tanto civiles como militares. Así que hay que esperar el transcurso de los días para ver cómo el estamento militar se va acoplando a los distintos grupos civiles y a los grupos económicos que hacen vida dentro del gobierno venezolano. Lo que está claro es que si la economía transita el camino que está marcando Donald Trump, eso va a afectar notablemente los privilegios de algunas élites, especialmente élites militares, y eso pudiese empezar a marcar rupturas entre el sector militar y el sector civil. El sector militar a la cabeza de Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa, o de Diosdado Cabello como ministro de Interior, y el sector civil representado básicamente por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Y hablando de la oposición, tras el, podemos llamar, baño de realidad de que la oposición liderada por María Corina Machado se queda de momento al margen de la transición de poder, Machado entonces ya no pide asumir el poder, sino que ha rebajado sus expectativas y ha pedido simplemente poder volver a Venezuela. Y por otro lado, Trump ha confirmado que no va a haber elecciones en Venezuela a corto plazo. Cuéntanos, Eugenio, ¿cuál es el sentir de los seguidores de Corina Machado y de los activistas opositores allí en Venezuela? ¿Y nos puedes decir si se sabe si van a liberar en algún momento presos políticos, como ha pedido Edmundo González? Sí, las primeras horas después de la forma en que el presidente Donald Trump descalificó, por decirlo así, a María Corina Machado, fue de incertidumbre y desesperanza entre buena parte de sus seguidores. No obstante, en las últimas horas se ha construido toda una narrativa en torno a la decisión del presidente de Estados Unidos, que intenta restarle importancia a lo que expresó sobre la poca capacidad que tendría María Corina Machado de controlar especialmente al estamento militar, dando a entender que esta es una decisión pragmática por parte del gobierno de Estados Unidos, y que una vez que se avance en la hoja de ruta de 3 puntos que ha expuesto el secretario de Estado Marco Rubio, se abriría la puerta para un proceso de transición que conlleve una elección en donde María Corina Machado pueda participar y eventualmente ganarla. Sin embargo, las primeras horas después de que Donald Trump ratificó o resaltó que estaba negociando con Delcy Rodríguez fueron muy difíciles para el entorno de opinión pública de María Corina Machado. ¿Algo más, Eugenio, que te parezca importante resaltar de lo que ha ocurrido en los últimos días, que no hayamos cubierto? Bueno, es importante seguir analizando cómo se van desenvolviendo las cuotas de poder dentro del gobierno venezolano, porque le va a costar mucho a Delcy Rodríguez poder compaginar un discurso público antiimperialista con una situación que en la práctica implica que está gobernando conjuntamente con Donald Trump, o que está recibiendo órdenes directas de Donald Trump. Esa incompatibilidad entre lo que dice y lo que hace seguramente va a generar muchas más fricciones entre el ala civil y el ala militar de la coalición que gobierna Venezuela, lo cual pudiese fragmentar la ya débil estructura de gobierno que tiene el país. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Venezuela, muchísimas gracias por este reporte tan completo. Un abrazo, saludos. Quiero saber
para afuera, para afuera, para afuera. ¿Cómo se busca? Estados Unidos controlará las ventas de petróleo venezolano indefinidamente con fondos bajo supervisión de Trump, Infobae. Estados Unidos afirmó que controlará las ventas de petróleo venezolano indefinidamente, BLOOMBERGARCHIVO. Estados Unidos asumirá el control de la venta de petróleo venezolano de manera indefinida, gestionando los ingresos en cuentas bajo supervisión estadounidense. Según anunció el secretario de Energía, Chris Wright, en una conferencia de Goldman Sachs celebrada en Miami. La medida, enmarcada en la reciente estrategia energética de la administración de Donald Trump, busca canalizar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano hacia el mercado norteamericano y global, con el objetivo de utilizar los fondos para proyectos que, según Washington, beneficiarán tanto a Venezuela como a los Estados Unidos. Wright precisó que el gobierno estadounidense pondrá en el mercado el crudo venezolano, comenzando con el petróleo almacenado y continuando indefinidamente con la producción futura. Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante. Nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. ¿Cuántos barriles le debe a Estados Unidos? No, 50 millones. No puede ser. ¿Cuántos hartos barriles le debe a Venezuela? Le debe unos barriles de aceite, petróleo. Petróleo, es petróleo, amigo. Es petróleo. ¿Cuántos barriles de petróleo le debe a Estados Unidos? 50, 60. Mercado, afirmó Wright, quien subrayó que todas las ventas serán gestionadas directamente por el gobierno de Estados Unidos y los ingresos permanecerán en cuentas controladas por Washington. El secretario de Energía aseguró que la administración estadounidense está coordinando estas acciones en colaboración directa con actores venezolanos. Tras el anuncio público realizado el martes por Trump a través de la red social Truth Social, el mandatario republicano comunicó que el régimen chavista ha acordado entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los recursos obtenidos estarán bajo control de su administración para ser destinados a iniciativas que favorezcan a ambos países. Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos, declaró Trump en su mensaje. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, REUTERSARCHIVO. El plan contempla la utilización de buques de almacenamiento para transportar el petróleo venezolano, que será descargado directamente en puertos estadounidenses. Según un reporte de Reuters, funcionarios de Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar estos envíos, lo que podría implicar la reasignación de cargamentos inicialmente destinados a China y evitar recortes adicionales en la producción de PDVSA. La decisión se produce después de la captura, el sábado pasado, del exdictador venezolano Nicolás Maduro. Trump estimó que en un plazo de 18 meses, las petroleras estadounidenses podrán reactivar el sector petrolero venezolano, que representa el 17% de las reservas mundiales de crudo, pero cuya producción actual apenas alcanza el 1% del total global. Wright reconoció ante empresarios energéticos que la reconstrucción de la industria petrolera venezolana requerirá decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo. No obstante, destacó la magnitud de la oportunidad al señalar que, incluso con la actual administración, Venezuela todavía produce entre 800.000 y 900.000 barriles diarios.
Donald Trump estima que en 18 meses las petroleras estadounidenses podrían relanzar la industria petrolera venezolana, vital para el mercado global de crudo. La medida surge en un contexto de presión internacional que llevó a la captura de Maduro y tras el endurecimiento del bloqueo estadounidense impuesto en diciembre, el cual había dejado millones de barriles de crudo venezolano acumulados en tanqueros y depósitos, sin posibilidad de exportación. Actualmente, el flujo de petróleo venezolano hacia Estados Unidos está limitado a las operaciones de Chevron, principal socio de PDVSA, que exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios bajo licencia especial. El nuevo plan prevé que los ingresos de las ventas sean gestionados desde la presidencia estadounidense y contempla, paralelamente, la posibilidad de realizar subastas y otorgar licencias especiales a otros socios de PDVSA, como Reliance, CNPC, Eni y Repsol. Estados Unidos anuncia control indefinido sobre petróleo venezolano, DW 7 de enero de 2026. Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas. Por Washington, avisó este miércoles 7 de enero de 2026 el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante. Nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami. El secretario afirmó que está trabajando directamente en cooperación con los venezolanos, tras el anuncio del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano. El funcionario adelantó, Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su... El secretario afirmó que está trabajando directamente en cooperación con los venezolanos, tras el anuncio del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano. El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo. El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo. Pero esas ventas las hará el gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el gobierno de EU. Y entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano. Pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela, expresó. La reunión de Wright con los empresarios energéticos ocurrió un día después de trascender que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos, según anunció Trump, quien el viernes planea recibir a líderes de las mayores petroleras en la Casa Blanca. Tras la captura el sábado pasado del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha estimado que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, el 17% del total. Pero ahora solo aporta el 1% de la producción. CTF, The New York Times. Trump sugirió que podría viajar a Venezuela. Creo que en algún momento será seguro, Infobae. El presidente Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. Trump dijo que Estados Unidos supervisará Venezuela por años y sugirió que podría visitar el país cuando sea seguro. Reuters, Liam Millis, archivo. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles por la noche que Estados Unidos espera permanecer al mando de Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano, y sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión estadounidense. Creo que en algún momento será seguro, dijo Trump durante una extensa entrevista con The New York Times en la oficina oval. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de visitar Venezuela, el mandatario estadounidense afirmó que el gobierno interino venezolano, compuesto enteramente por exleales al ahora encarcelado Nicolás Maduro, no se está dando todo lo que consideramos necesario, según reportó el periódico neoyorquino. Cuando se le consultó cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza latente de acción militar estadounidense desde una armada apostada en la costa, Trump respondió, solo el tiempo lo dirá. Lo reconstruiremos de una manera muy rentable, dijo el presidente durante la entrevista de casi 2 horas. Vamos a usar petróleo. Y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente. Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido, como parte del plan de 3 fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó a miembros del Congreso. Según el diario, Trump no proporcionó un rango de tiempo preciso sobre cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como supervisor político de Venezuela. Cuando se le preguntó si serían 3 meses, 6 meses, 1 año o más tiempo, el presidente respondió, yo diría mucho más tiempo. Durante la entrevista, Trump se deleitó con el éxito de la operación que irrumpió en el complejo fuertemente fortificado en Caracas y resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, reportó The New York Times. El presidente dijo que había seguido el entrenamiento de las fuerzas para la operación, hasta la creación de una réplica a tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky, según el medio.
El presidente Donald Trump observa las operaciones militares en Venezuela junto al secretario de Estado Marco Rubio en Mar-a-Lago, el 3 de enero de 2026. Trump reveló que siguió el entrenamiento de las fuerzas hasta la creación de una réplica del complejo de Maduro en Kentucky. Molly Riley, la Casa Blanca vía AP. Sabes que no tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuviste un desastre de Afganistán debido en donde no pudieron hacerla. Maniobra más simple, dijo Trump, contrastando la operación con acciones de sus predecesores, citó el Times. Trump afirmó que ya había comenzado a generar dinero para Estados Unidos al tomar petróleo que había estado bajo sanciones. Se refirió a su anuncio del martes por la noche de que Estados Unidos obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano. Sin embargo, no ofreció un periodo de tiempo para ese proceso y reconoció que tomaría años revivir el descuidado sector petrolero del país. El petróleo tomará un tiempo, dijo. El mandatario no respondió preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora cuyo partido encabezó una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz. Trump declinó comentar cuando se le preguntó si había hablado con Rodríguez. Pero Marco habla con ella todo el tiempo, dijo refiriéndose al secretario de Estado, y agregó, te diré que estamos en comunicación constante con ella y la administración. La vicepresidenta Delcy Rodríguez en su ceremonia de juramentación como presidenta interina de Venezuela, el 5 de enero de 2026. Trump no respondió por qué la reconoció en lugar de respaldar a la opositora María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz. Reuters, Leonardo Fernández Viloria. El presidente tampoco hizo compromisos sobre cuándo se celebrarían elecciones en Venezuela, que tuvo una larga tradición democrática desde finales de la década de 1950 hasta que Hugo Chávez tomó el poder en 1999. Trump declinó decir que podría impulsarlo a poner fuerzas estadounidenses en tierra en el país. No me gustaría decirles eso, dijo. Cuando se le preguntó si insertaría tropas estadounidenses si el gobierno venezolano le bloqueara el acceso al petróleo del país, o si las enviaría si Venezuela se negara a expulsar al personal ruso y chino, Trump respondió, no puedo decirles eso. Realmente no me gustaría decirte eso, pero no se están tratando con gran respeto. Trump reiteró que los aliados de Maduro están cooperando con Estados Unidos, a pesar de sus declaraciones públicas hostiles. No se están dando todo lo que consideramos necesario, dijo. No olviden que nos quitaron el petróleo hace años, agregó, refiriéndose a la nacionalización de instalaciones construidas por compañías petroleras estadounidenses. Eso sería todo. Ok. Voy a dejar. Ya, chao. Soy Intimix Sector en YouTube canal Intimix Sector.